Buenos días a todas, a todos, a esta sesión del Seminario en Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. En esta ocasión pregrabamos la sesión debido a un compromiso de un congreso internacional en Tallinn, en Rusia. Entonces voy a presentarles la sesión y después me integro a la discusión. Vamos a hablar en esta ocasión del siguiente paso en la argumentación. En la primera sesión nos referimos a la argumentación de manera general, ¿no? Como esa actividad social de defender puntos de vista con base en razones, ¿no? Hablamos de un esquema mínimo de la argumentación, hablamos de la cuestión, ¿no? Diciendo que la cuestión es la pregunta, el problema que subyace a cualquier diferencia de opinión y sin lo cual no hay argumentación. Oponíamos la existencia de la cuestión, de la pregunta, al dogma, a la dictadura, a la violencia, ¿no? Y hablamos que cuando se definen razones, el mínimo esquema es tener un punto de vista frente a la cuestión para estar a favor o en contra, ¿no?, de una respuesta, y también necesitamos soportar en datos o en hechos, tenemos que tener un fundamento para defender nuestro punto de vista y tenemos que tener algún elemento del carácter de la regla, de la ley, que nos permita pasar de aquello que está aceptado, que son los hechos, ¿no?, que son los distintos fundamentos, los datos, ¿no?, hacia el punto de vista, porque el punto de vista en la argumentación es algo que no es aceptado, es decir, es algo que proponemos para su aceptación, pero no está de entrada aceptado. Entonces lo soportamos en esos datos, en esos hechos, ¿no?, pero para pasar del dato o hecho empírico, concreto, ¿no?, aceptado, hacia el punto de vista que está por aceptarse, necesitamos algún elemento de la cultura, del orden social, político, que sea una regla y que tenga, por supuesto, conexión con los datos y hechos y con el punto de vista para que transitemos, ¿no?, a una defensa exitosa, ¿no? Y vimos distintos ejemplos, ¿no?, y nos referimos a algunos otros temas secundarios, ¿no? En esta ocasión nos vamos a acercar ya a uno de los tipos concretos de argumentación, que sería la argumentación dialéctica, que es aquella que se da mediante el diálogo, ¿sí? Pero en particular uno de los tipos de la argumentación dialéctica, porque decíamos que la argumentación dialéctica puede ser racional, crítica, puede ser también erística, de combate, o puede ser también coalescente, de negociación. Entonces, la argumentación dialéctica, racional, crítica, nos lleva por un camino particular, ¿sí? Pero, bueno, vamos a desglosar. Argumentación dialéctica es argumentación en el diálogo, es decir, no es meramente el esquema lógico, ni es tampoco la presentación de puntos de vista a un auditorio que solamente recibe, como en la retórica, ¿no?, sino es un diálogo. La argumentación dialéctica racional es tal porque acepta plantear argumentos válidos ante las otras personas, por supuesto, pero también ante un juicio racional, ante una jueza, ante un juez racional, y acepta seguir reglas y procedimientos que sean acordados por las partes en conflicto de argumentación, ¿no? Ahora, nosotros en particular, esto es algo más asociado a nuestro punto de vista, decimos que la argumentación dialéctica racional además es crítica cuando acepta que la discusión se dé con las víctimas de cualquier orden o decisión en condiciones de simetría, ¿sí? Ahora, cuando se logra convencer, es decir, vencer junto con estar de acuerdo con argumentos válidos,
se alcanza el más alto grado de hegemonía posible, ¿sí? Porque conseguimos la adhesión de las voluntades. Y qué otra cosa sino adherir voluntades es la política, ¿no? A partir de un juicio racional. Entonces estamos en el nivel más alto que podemos alcanzar para la unidad política. La dialéctica de la discusión crítica racional, si cumple con condiciones de simetría, es también a la vez la más importante herramienta para resolver conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite acordar racionalmente y convencer a las partes que están en la disputa con el mejor argumento y sin que exista coacción, sin que exista fuerza. Ahora, si estamos en el ámbito de la dialéctica racional o en particular de la dialéctica racional crítica, necesitamos conocer las reglas de este tipo de argumentación, los principios que se siguen en la discusión crítica y ciertos elementos lógicos, ciertos criterios de validez, ciertos estándares, acuerdos, convenciones y formas de intervención, ¿no? Entonces vamos a recorrer estos aspectos en esta sesión, los comentamos, aclaramos dudas, vemos casos y después en otra sesión nos dedicamos a ensayar, elaborar estas cuestiones, ¿no? Entonces, veamos por dónde avanzar, ¿sí? Si estamos en este caso de la argumentación dialéctica racional crítica, ¿sí? Tenemos que tener una definición de la argumentación dialéctica. ¿Se acuerdan que hicimos una discusión sobre la argumentación en general? Y ahora retomamos esta parte de la argumentación para la dialéctica, ¿no? Y esta argumentación para la dialéctica, decimos que esta argumentación es una actividad verbal y social orientada a aumentar o disminuir la aceptabilidad de un punto de vista que está en debate, si es controversial, y que se dirige a la otra persona, oyente, lectora o espectadora, según el tipo de discurso. Y se proyectan en esta actividad una constelación, un conjunto de proposiciones o equivalentes semióticos cuando no es de lenguaje, cuando no es verbal, ¿no? Y estas constelaciones de proposiciones buscan justificar o bien refutar, atacar el punto de vista o tesis, pero aquí no es solamente entre proponente y oponente, sino que estamos apelando a la figura de un juez, de una jueza racional, ¿sí? O sea, no es opinar por opinar, sino opinamos con una pretensión de validez, ¿sí? Es decir, opinamos considerando un criterio de racionalidad, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es la naturaleza del diálogo dialéctico? Supone que quienes participan, proponentes y oponentes, ¿no?, están abiertos a debate, ¿sí? Ahora sí que no se van a rajar de la discusión, ¿no? Supone que el diálogo está regulado, es decir, que aceptamos reglas, ¿no? Y supone que aceptamos también criterios de ese juez, esa jueza racional, de una persona que juzga racionalmente. O sea, no podemos salir, ¿no?, con que mi abuelita, si tuviera ruedas sería bicicleta, ¿verdad? Tenemos que apelar a criterios de racionalidad. Y tenemos que suponer que hay un proponente que plantea una tesis o punto de vista y un oponente que rechaza esa tesis o punto de vista, ¿sí? Entonces, apertura, ¿sí? Esta es una cuestión básica, la veíamos en la otra sesión, ¿sí? O sea, tener un estado de abierta, para establecer, para aceptar el debate y no decir, yo pienso, yo siento esto y de aquí no me mueve ni Dios, ¿no? Sino que tengo ese estado de abierto, como ocurrió en la discusión de la sesión anterior, ¿no? Donde se plantearon una serie de puntos de vista, de fundamentos, ¿no? Y aceptamos someterlos al debate y nos convencimos o no, pero tuvimos la apertura. Es una dimensión ético-filosófica fundamental, el estado de apertura, ¿no? Y también es muy importante generar reglas y que sean
adecuadas, ¿no? Y conocer los criterios de la racionalidad argumentativa. Ahora, ¿cuál es el objeto de la dialéctica? ¿Sí? El objeto de la dialéctica es convencer al oponente. ¿Sí? Por eso es el grado más alto, porque si yo me convenzo de algo, si la otra parte se convence de algo, pues adopta voluntariamente un curso de pensamiento. Y si conseguimos eso en la política, pues estamos del otro lado. Si tenemos gentes que no están por la torta y el refresco, ¿no? O no están porque la persona que dirige es muy bonita, muy bonito, ¿no? Sino que está con su racionalidad convencida de la justeza de una causa, pues estamos en el máximo punto posible. ¿Sí? Entonces la dialéctica argumentativa busca convencer. Ahora, busca resolver las disputas argumentativas, es decir, aunque la argumentación no es sobre la verdad, sino sobre la opinión, digamos que busca alcanzar un acuerdo de opinión convincente, ¿sí? Un acuerdo sostenible, un acuerdo que se basa en razones, ¿no? Por eso decimos que lo hace mediante el mejor argumento de acuerdo a los criterios del juicio racional, ¿sí? Entonces, vamos recuperando, ¿no? Entonces, dialéctica crítica racional, ¿no? Es presentar esta constelación de posiciones, ¿no? Pero es presentarlas para defender el punto de vista ante el juicio racional, ¿sí? Supone, ¿no? Todos estos elementos básicos, ¿no? Busca convencer, resolver la disputa, ¿no? Y dar el mejor argumento, ¿no? Todos estos elementos son asociados, están asociados y son importantes, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de la situación comunicativa ideal y el mejor argumento? Esta idea, pues la sostienen diversas teóricos del mundo. Nosotros en particular tenemos una perspectiva crítica. Sin embargo, esa perspectiva crítica no anula la comunicativa ideal y del mejor argumento. Y como siempre es importante conocer en el planteamiento original lo que significan las categorías y ya luego establecer la discusión. Entonces, la situación comunicativa ideal se refiere a la coordinación de la acción por un consenso que es explícito y que es reflexivo, es decir, no es algo a lo que estamos arrastrados, sino que de manera voluntaria, de manera expresada, abierta, ¿no? Y reflexionando, aceptamos, ¿no? La búsqueda de ese consenso, aceptamos que vamos a aceptar el mejor argumento, ¿sí? Entonces este es un elemento en el sostenimiento, el logro y la transformación del consenso, ¿sí? Necesitamos en la política crear consensos, ¿sí? Y por un lado, también si somos un grupo que está en la disputa por el poder, necesitamos crear consenso y generar hegemonía, es decir, la adhesión voluntaria de las voluntades para dirigirse hacia el curso de acción que le planteamos, es decir, que cada día más personas puedan sumarse al Frente Popular Francisco Villa en el transcurso de la acción política, que cada vez más personas puedan sumarse al proceso de la autonomía Shuar o al Intercer Shuar, ¿no? Y que en cada caso se pueda conseguir la adhesión a esta popular del pueblo chileno, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la situación comunicativa ideal. Ahora, los participantes de la argumentación, para que se dé esta situación, tienen que presuponer que en esa estructura de la comunicación, ¿no? A partir de lo meramente formal, vamos a excluir toda fuerza, toda coacción, ¿sí? Ya sea coacciones y fuerzas que vienen de fuera de la argumentación, o sea que durante el proceso de la argumentación mismo surjan coacciones, ¿no? Lo único que vamos a aceptar, y ese es el acuerdo de los participantes de la argumentación dialéctica racional,
es el mejor argumento, ¿sí? Entonces, neutralizamos cualquier otro motivo que no sea buscar la verdad operativamente. En realidad no la verdad, sino lo convincente, ¿sí? Aquello que es válido, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero en el caso del planteamiento inicial de Habermas, de alguna manera plantea la verdad, porque todos los formalistas, ¿no? Tratan de llegar de lo convincente y lo válido a lo verdadero, y ya dijimos en la sesión anterior que eso no es posible porque nos saca de la argumentación. Si cuando hablamos de la verdad, ya no estamos ante la argumentación, estamos ante la demostración, ¿no? Ahora, desde un punto de vista crítico, entendiendo esta situación ideal, ¿no? O sea, que es una situación ideal para conseguir el consenso, ¿sí? Es una situación ideal donde aceptamos comunicarnos, ¿no? Sin fuerza, sin coacción, y aceptamos el mejor argumento. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque en cualquier disputa real, ¿no? Intervienen diferencias objetivas de clase, de carácter étnico, de género o de edad, ¿sí? Entonces, los conflictos y la acción discursiva estratégica y disimétrica siempre están en juego, ¿sí? O sea, no hay prácticamente realidades que exentas de las coacciones estructurales. Sin embargo, eh, eh, es posible plantear esa situación ideal y esa búsqueda en comunidad del mejor argumento, ¿no? También otra crítica es que, ¿qué pasa si el mejor argumento convence a la mayoría, pero solo a la mayoría, no al consenso? ¿Qué pasa con las personas disidentes, ¿no? Es el problema típico de una asamblea donde no se logra el consenso general, sino solo el consenso de la mayoría. Pero, pues, ¿qué pasa con esas disidencias para nosotras, para nosotros en la teoría filosófica y política? Pues las disidencias son la fuente del futuro, ¿sí? Porque aquello que no consideramos, ¿no? Otros lo están considerando, ¿sí? Decíamos que todo orden político por necesidad genera víctimas, ¿no? Y esas víctimas pueden pertenecer a un régimen previo y ser parte de un proceso previamente injusto, pero pueden también ser parte de aquello que el régimen actual no está considerando y que por lo tanto es el epos, es el pueblo en potencia para la insurrección por venir, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas dificultades presenta la situación comunicativa ideal y el ceñirse al mejor argumento, ¿no? Pero, como repito, eso no invalida que en determinados contextos, no muchos, ¿no? Podamos someternos a la dialéctica racional crítica, a una situación comunicativa acordada y que aceptamos los mejores argumentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los supuestos de esta discusión crítica? Bueno, esa situación comunicativa ideal que se somete al mejor argumento. Está también la idea de la relación de simetría, es decir, que no hay coacción, y que si hubiera antes estructuralmente víctimas, en el proceso argumentativo no lo van a hacer, ¿sí? Sino que las vamos a considerar en simetría en la decisión, en la discusión, ¿sí? Ahora, supone que las partes en conflicto, en debate, están considerando criterios de validez y aceptación de la necesidad de convencer, es decir, que no de pronto yo no convenzo a un protestante de que la razón la tiene el católico, o no convenzo a un católico de que la razón la tiene un protestante, y si no me acepta, entonces le digo que está loco, que está loca, o lo agarro a golpes, ¿no? ¿Sí? O le digo, no es adecuado, no es racional lo que estás planteando, ¿sí? O sea, descalifico, ¿no? Tengo que considerar en todo momento criterios de validez y la búsqueda del convencimiento, ¿sí? Y implica desde el punto de vista lógico que no vamos a admitir falacias. Cuando alguien emite una falacia, decimos, oye, ese razonamiento no se sostiene,
¿sí? No puedes decir eso porque incurres en un error de razonamiento, ¿sí? Entonces, repito, situación comunicativa ideal, mantener la simetría. Si hay víctimas previas, que no entren en condición de víctimas y disimetría a la discusión, considerar la validez y la convicción y no admitir el uso de falacias, porque estamos buscando lo válido. Ahora, para esa validez hay muchos elementos, ¿no? Ya en la complejidad, digamos, del discurso, pero de una manera lógica, sencilla, restringida, enseñable, diríamos, ¿no? Tenemos un triángulo, que decimos el triángulo SAR, ¿sí? Ese triángulo SAR es el triángulo de la suficiencia, la adecuación y la relevancia, que son los criterios más genéricos acordados, digamos, para juzgar si un argumento es válido o no. Entonces, una forma sencilla de evaluar críticamente los argumentos, ¿no? Entonces, ¿qué son esos elementos de suficiencia, adecuación y relevancia? La suficiencia nos dice que la argumentación debe ser suficiente para defender el punto de vista. Sí, ahora esa suficiencia va a variar de cultura a cultura. Sí, por ejemplo, yo recuerdo al estudiar lengua y cultura, no creo si es de África, pero creo que sí, una comunidad donde si dos personas iban al lado de un camino, vamos a poner de papa, ¿no? ¿Sí? Y veían el camino, ¿no? Y uno se quedaba insistentemente viendo y decía algo de la papa, ¿no? La otra parte tenía que considerar que eso había sido una petición de que se le diera papa, ¿sí? Entonces, la suficiencia varía. Por ejemplo, los ingleses o los europeos y gringos y canadienses en general son de la idea de las pocas palabras y entonces consideran que si no te ciñes estrechamente a algo, entonces ya lo demás es palabrería. Pero esa no es la forma de la cultura de todos los pueblos, ¿no? Hay pueblos que incluso requieren fórmulas de cortesía, de acercamiento, ¿no? En algunos casos se requiere entablar contacto de la mirada, en otros, por ejemplo, los Niné, una vez que te acercas no debes cruzar la mirada porque es violento, en fin, ¿no? Entonces lo suficiente va a cambiar, pero en todos los casos tiene que ser lo suficiente para defender el punto de vista conforme a la norma. Y se debe proporcionar una información justa para apoyar la idea, el punto de vista, ¿sí? O sea que podríamos decir que ningún hecho se puede considerar verdadero o existente o válido, diríamos, ¿no? En un sentido más argumentativo. Ninguna enunciación se puede considerar válida sin que haya una razón suficiente. O sea, en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, o sea, ¿por qué te voy a creer? ¿Por qué voy a seguir tu punto de vista? Si es lo que comentábamos en alguna sesión sobre Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm planteaba la idea del derecho a la desobediencia, ¿sí? O el mismo Gandhi, ¿no? Cuando se crea la no violencia y la idea de la desobediencia civil. O sea, nadie está obligado a seguir un pensamiento o un curso de acción si para sí misma, para sí mismo, no considera que el asunto es válido, ¿sí? Entonces, tenemos que tener datos, tenemos que tener hechos, tenemos que tener garantías de que algo se sostiene para que nuestra conciencia se adhiera a un punto de vista, ¿sí? Entonces, repito, ningún hecho es válido o existente, ninguna enunciación es válida si no hay una razón suficiente. El segundo punto, la adecuación, ¿sí? Un argumento es adecuado para la discusión de un punto de vista si de sus premisas se sigue el punto de vista. Es decir, si de los datos, los hechos, podemos ir hacia el punto de vista, ¿sí? Pero si de algo no tenemos seguridad de que es verosímil o que es válido, ¿por qué vamos a tener que seguir ese punto de vista? ¿Sí? Y por otro lado, si somos proponentes y defendemos un punto de vista, pues ahora sí, que como estamos repitiendo, ¿no?
no tenemos que discutir a lo tarugo, ¿sí? ¿Cómo voy a defender un punto de vista si no tengo ningún sustento? ¿Sí? Tengo que tener pruebas, ¿no? Ahora, esto no es nada sencillo porque en ocasiones tenemos una opinión, pero no nos llegan a la mente, a la emoción, las palabras, la manera de poner en forma, ¿no? ¿Sí? Y entonces posponemos las cuestiones, ¿sí? Pero cuando, digamos, tenemos todos los elementos de la discusión, pues es incorrecto, es falto de ética y es absurdo, ¿no?, que defendamos un punto de vista si no tenemos pruebas para convencer a la otra parte. ¿Sí? Esa es la adecuación, ¿sí? Que tengamos elementos para que se siga el punto de vista. ¿Sí? Otra vez no vamos a pedir que se siga un punto de vista si no hay datos, si no hay hechos que sostengan el punto de vista, ¿no? Y finalmente la relevancia, ¿sí? La relevancia es la idea de esta regla máxima, digamos, de la argumentación, de evitar la falacia, el error de pensamiento del non sequitur, de que algo no se siga, ¿sí? O sea, que nos vayamos por las ramas, ¿no? Como vimos en la discusión sobre luteranos, ¿no? O en la discusión también de algún modo siguiente que hicimos en la sesión previa, ¿no? ¿Sí? Debemos ir al centro de las aportaciones del tema, como lo logramos hacer en el caso de la discusión sobre la electricidad, ¿sí? Centrar las aportaciones en el tema de que se dialoga, en la discusión del punto de vista, ¿sí? Si algo no aporta el punto de vista, de una manera en general directa, pero a veces pues también se acepta que indirectamente, porque pues es un ejemplo, es algo que ilustra, es algo que permite enriquecer el contexto sobre el punto de vista, bueno, eso se vale, ¿no? ¿Sí? Pero si es de plano, como decimos en México, decimos si es una jalada, o sea, si es algo que no tiene nada que ver, ¿no?, con el punto de vista, pues entonces no hay relevancia, no es relevante, ¿sí? O sea, desviar la discusión, desviar el argumento, ¿no?, fuera del asunto, es una falacia, ¿sí? Esa falacia que decimos de no se sigue, ¿sí? No corresponde al punto de vista en la discusión. Sí, entonces repito los criterios, ¿sí? Que haya una razón suficiente para sostener el punto de vista, que haya adecuación entre datos, hechos y reglas y el punto de vista, ¿sí? Y que la discusión aporte al tema, al punto de vista, a lo que se está discutiendo. Suficiencia, adecuación y relevancias, ¿sí? Unos ejemplos, ¿no? Imaginemos que está el caso del mejoramiento barrial, un programa de reforma en la Ciudad de México a partir de los barrios, ¿no?, donde participa la gente o debiera participar, ¿no? Y se discute sobre qué hacer, ¿no?, con una acción, ¿no? Y entonces alguien dice, ¿no?, la calle del parque es insegura por oscura. El Sendero Seguro, un programa de mejoramiento barrial que hubo hace unos años, ¿no?, permite iluminar la calle del parque. Si no se hace el sendero seguro, nos van a robar a todos. Pues eso es absurdo, ¿sí? No es adecuado ni es relevante, porque está bien, ¿no? El sendero seguro permite iluminar el parque. La calle del parque es inseguro. Eso vamos a suponer que es así, ¿sí? Pero de eso no se deduce que si no nos van a robar a todos. O sea, ahí faltan elementos y hay huecos en ese argumento, ¿no? O vamos a suponer otro caso, ¿no?, de este mismo asunto, ¿no? El mejoramiento barrial debe hacerse con presupuesto participativo. El presupuesto participativo supone la intervención de la gente. Hacer mejoramiento barrial garantiza el presupuesto participativo. Pues tampoco, ¿sí? No es suficiente ni es relevante. De una cosa no llegamos a la otra, ¿no? Uno más, ¿no? Dice, algunos hombres se oponen al corredor deportivo, porque había la opción en ese programa de Sendero Seguro o corredor deportivo. Algunos hombres se oponen al corredor deportivo de atletismo y gimnasia. Se necesita el voto de la mayoría de la asamblea para aprobar el corredor deportivo. No puede aprobarse el corredor deportivo. No es un elemento suficiente, ¿sí? Porque el voto de mayoría es el que define el proyecto a seguir, ¿sí? Y entonces el que algunos hombres se opongan no quiere decir que no pueda aprobarse,
¿sí? Entonces, todos estos son ejemplos de incumplimiento de los criterios de suficiencia, adecuación y o relevancia. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver algunas falacias y errores de pensamiento. Las falacias pues, son muchísimas, ¿no? Verlas todas pues, sería un curso a lo mejor de 5 o 10 sesiones, ¿no? Sobre las falacias y, bueno, creo que tenemos que avanzar hacia otros aspectos, tanto del discurso como de la argumentación, pero al menos tener un fundamento mínimo para nuestra política. Entonces, ¿cuáles serían algunas falacias muy típicas? Vamos a dar una pequeña serie de ejemplos, ¿no? Un primer caso, ¿no?, de estas falacias o engaños, ¿no?, de argumentos que parecen válidos pero no lo son, ¿no?, son las falacias ad baculum y ad populum. Ahora, algo importante antes de ver cada falacia es que en una corriente de argumentación dominante que se llama pragma dialéctica holandesa, la falacia es violar las reglas de discusión. Si quedamos en ciertas reglas y las violamos, eso es falaz, ¿sí? Ahora, también algo que hay un consenso mundial, digamos, desde 1970, a diferencia de todo el tiempo anterior y la antigüedad europea y grecolatina, ¿no? Decimos que la falacia depende del contexto, es decir, que no es solamente un problema del esquema lógico, porque ese esquema en un contexto puede ser válido y en otro inválido. Entonces, bueno, ahora sí, algunas falacias típicas. La falacia ad baculum quiere decir del bastón, del báculo, ¿no? ¿Sí? Usar el bastón, es decir, usar la fuerza. No es válido en la argumentación dialéctica racional usar la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos aceptando que está excluida la coacción, tanto externa a la situación de argumentación, como dentro del proceso argumentativo. Entonces, no puedo defender la posición con base en el uso de la fuerza, de la amenaza, porque si de pronto, supongamos que en el frente José o Hugo o cualquier persona, no Paula, empieza a defender y dice, no, pues entonces se van a la fregada, ¿no? ¿Sí? Ese es una amenaza, ¿sí? Entonces no podemos usar ese argumento, ¿no? La falacia ad populum, ¿no? Es decir, populum de pueblo, ¿no? Es apelar al pueblo. Pudiera parecernos, si somos progresistas, como dice algún compañero Schwarz, ¿no?, si somos de la izquierda, si estamos por la idea de la comunalidad de vida, ¿no?, ¿sí? Pareciera que es válido apelar al pueblo, pero no tiene automáticamente el pueblo la razón por ser pueblo, ¿sí? Ese es lo que llamamos el sofisma populista, ¿sí? Que algo es válido porque es una supuesta opinión general. Primero tenemos que demostrar que es en verdad la opinión general y segundo, que esa opinión general no ataña a una cuestión donde hay que dar argumentos de validez, ¿no? Porque si la disputa es debemos pintar la pared de rojo o debemos pintar la pared de verde, pues es insustancial, ¿no? Entonces, por mayoría, si se decide que verde, está verde, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en los años en que andábamos en la lucha política clandestina en México, ¿no? Teníamos una organización muy armada y con mucho trabajo teórico y de análisis de la economía nacional, etcétera, ¿no? Y se planteaba que la caracterización del neoliberalismo desde, digamos, todo el siglo XX prácticamente, es el capitalismo monopolista de Estado, ¿sí? Es decir, un capitalismo en donde el centro es el monopolio, ¿no?, los monopolios, y en la estructura de clase esos monopolios se corresponden con el sector de la oligarquía, es decir, la cumbre de la burguesía, un porcentaje dependiendo del país o de la región, a veces del 3 o del 1 o menos del 1% de la población, que acumulan la absoluta mayoría de la riqueza, ¿no? Y que es capitalismo monopolista de Estado porque
el Estado es un elemento central en la reproducción de las relaciones sociales del capital y es además el capitalista colectivo. Entonces, frente a eso, ¿no? Y todas las tesis que se planteaban, un grupo se quiso adherir a la organización nuestra, ¿no? Y entonces les preguntó, bueno, pero la dirigencia preguntó, ¿y con base en qué están planteando, ¿no? ¿Qué opinan de las tesis? ¿Qué piensan de la oligarquía, del capitalismo monopolista de Estado, etcétera, ¿no? Y entonces los que se querían adherir dijeron, no, pues tuvimos una asamblea y votamos, ¿no? ¿Sí? Y la dirigencia nuestra, en vez de decir, vénganse para acá, dijo, no, ¿saben qué? Esto no es así, o sea, la realidad no se vota, ¿no? O sea, si hay o no hay capitalismo monopolista de Estado, no es un asunto de voto de asamblea, es un asunto de cómo carajos es la realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, la falacia al populismo estaba operando en ese caso, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver otras falacias, ¿no? Que son relevantes, ¿no? Y que son muy típicas. Otra se llama falacia ad misericordiam, es decir, apelar a la misericordia, manipular los sentimientos para que se sostenga un argumento como válido. Aquí, un poco como dijimos en la sesión anterior, ¿no? Depende del contexto, como dice la pragmadialéctica y decimos desde los años 70, ¿no? Es decir, si yo de repente para defender el punto de vista, ¿no? Me echo a llorar, pues ese llanto, ¿no? Quiere influir, ¿no? Sí, pero es una falacia, ¿sí? Sin embargo, si ese llanto es el llanto en un juzgado de lo que decíamos en la sesión anterior, ¿no? De una persona que fue sometida a los campos de concentración, ¿no? En la Alemania o la Italia fascistas, ¿no? Ese llanto tiene validez, ¿sí? Y es parte de la argumentación y está apelando a la misericordia, ¿no? ¿Sí? Pero es un contexto donde tiene sentido, ¿no? O otra falacia común es la falacia domine, ¿no? Es aquella falacia que bien va contra la persona o bien refiere a las consecuencias de aceptar el argumento. Entonces, se considera que una afirmación, un punto de vista es falso porque criticamos al emisor o lo que va a producir la aceptación del punto de vista. Entonces, esto otra vez depende del contexto. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vivimos en el México de los años, de los fines de los 80, del 88 al 94, bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari, si de pronto se defiende un argumento, pero lo defendía Salinas de Gortari, ¿no? Pues uno atacaba al emisor. ¿Por qué? Porque ese mismo sujeto había sido el que hizo caer la reforma agraria, ¿no? Pilar de la historia de México, cambió el artículo 27 de la tierra, ¿no? Cambió, siguió una secuencia de cambio de la propiedad petrolera, abriéndola a las manos privadas, etcétera, etcétera, reprimió, ¿no? Fue causante de la muerte de más de 500 personas en la lucha política, ¿no? De maneras terribles, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, el ataque a la persona no es irrelevante, sí es parte de la argumentación. Otra falacia súper común, ¿no? Y muy importante es la de la pendiente deslizante. De esto vamos a ver un ejemplito luego con el caso de la expropiación petrolera que empezamos a ver en la sesión anterior. La pendiente deslizante lo que quiere decir, si se acepta algo, se va a seguir un camino progresivo, inaceptable en picados. Es decir, el aceptar A lleva B, B lleva C, C lleva D y por lo tanto nos seguimos hasta la Z. ¿Sí? Entonces, ese argumento puede ser válido en algún contexto. Vamos a suponer un contexto no directamente político, pero con algo, ¿no? Un caso familiar. Una chamaco está metido en
en la fumada de la marihuana, pero no solamente está fumando marihuana, sino que se está asociando a algunos dealers, ¿no?, que manejan la droga, etcétera, y la mamá lo siente en riesgo, ¿no? Y entonces agarra y en una discusión acude a la misericordia y a la pendiente del guisante, se pone a llorar y le dice: no, pero es que si ahorita tomas la marihuana, después de la marihuana los muchachas y muchachos con los que están muy mal, ¿no? Fulanito ya estuvo en la cárcel, ¿no? Te van a llevar heroína, ¿no? O te van a meter en el refresco una droga, ¿no? Y entonces vas a acabar en la cárcel, ¿no? Bueno, sí es la pendiente deslizante, pero no podríamos decir que es algo totalmente inválido, ¿no? ¿Sí? Otro es el caso de la argumentación experta. De este podríamos abundar muchísimo, ¿no? Porque es un argumento extremadamente usado, ¿sí? O sea, no, pues ya me dijeron los expertos. Carajo, primero que nada, ¿quién caramba son los expertos? ¿No? ¿Sí? Segundo, son expertos, pero son expertos en lo que estamos discutiendo, ¿no? Y aún si son expertos y expertos en lo que estamos discutiendo, su argumento es sostenible, es válido, ¿no? Por poner algunos de los elementos de la crítica a la opinión experta. Es decir, ninguna opinión por ser experta es válida, ¿sí? Es válida porque está construida conforme a datos y hechos, ¿no?, que son suficientes, que son pertinentes, y porque hay una regla que nos permite con esos datos y hechos sostener un punto de vista. Y la que ya hemos repetido, la falacia de no se sigue del non sequitur, ¿no?, que la conclusión no se deduce de las premisas, de las reglas o de los datos y hechos, ¿no? Otras falacias, ¿no? La falacia del espantapájaros, ¿sí? Esta falacia es como un espantapájaros, no sé si le dicen así en Chile y en Ecuador, pero acá le llamamos espantapájaros a poner un muñeco en los campos de cultivo, ¿no?, con un gorro ahí de paja y unos brazos de palo ahí, y la idea de ese espantapájaros es que simule una persona y los pájaros huyan del sembradío, ¿sí? Entonces, esa falacia del espantapájaros consiste en exagerar, ¿sí?, en hacer hipérbole, en levantar demasiado humo del asunto y deformar algo para que se rechace un punto de vista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se dice sobre una medida bancaria, y entonces se dice: no, esa medida bancaria es la que hizo Pinochet en Chile. Estos desgraciados son unos fascistas. Pueden serlo o no, pero de una cosa para nada se deduce la otra, ¿sí? Entonces, deformar, llevar al límite, no es argumentar válidamente, ¿sí? Caricaturizar los argumentos es sensacional, ¿no? Y es un arma política, pero no es un arma política de carácter dialéctico crítico, salvo que esté remitiendo a puntos de vista que están sostenidos en datos, hechos y reglas, ¿no? De otra manera, caricaturizar no sería válido. Pero la gran caricatura política, por ejemplo, de México, que tiene mucha tradición, no sé, Ecuador y Chile, pues suele ser un argumento súper contundente. En esos casos no sería una falacia, ¿sí? Pero también tergiversar, ¿no? Sería una falacia del espantapájaros, ¿no? O sea, alguien sostiene un punto de vista y entonces yo le doy la vuelta y lo llevo por otra dirección, ¿no? ¿Para qué? Para atacar mejor el punto de vista que no me parece, ¿sí? Pero estoy atacándolo no dialécticamente, sino eísticamente, es decir, porque estoy tergiversando. En una discusión dialéctica tengo que aceptar el punto de vista tal cual lo presenta, el dato y el hecho tal cual lo presenta, y la regla tal cual la presenta. En todo caso digo, ese dato no se sostiene porque tal y cual, ¿sí? O digo, no, es que esa regla aquí no se aplica, ¿no? Entonces, eso es válido, ¿sí? Pero no puedo, en principio, tergiversar y a partir de ello atacar.
Otra falacia típica sería la petición de principio, ¿sí? Algo que tengo que probar lo incluyo ya en la regla o lo incluyo en los datos y hechos, ¿no? Cuando en realidad los tengo que demostrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un presidente muy vertical, digamos, ¿no? Y si dijeran alguien, ¿no? Del partido de Morena del presidente, dice, el presidente siempre toma las decisiones correctas, ¿no? Que ya es algo cuestionable, pero vamos a suponer, ¿no?, que en general el presidente ha ordenado llevar a cabo X acción, por lo tanto ha tomado la decisión correcta. Pues es una petición de principio insostenible, ¿sí? O sea, para decir que una decisión es correcta, yo ya estoy suponiendo de entrada que la posición es correcta, ¿sí? No se puede, ¿sí? No se puede ni en ese ni en ningún otro caso, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito, a partir de todo esto, cuál es el esquema complejo de la argumentación en Toulmin. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada vimos que el elemento básico de la argumentación es tener un punto de vista, es decir, qué defiendo frente a una cuestión en disputa? ¿Estoy a favor, estoy en contra de la salida del asunto? ¿Sobre qué me fundamento? Es decir, ¿en qué datos y en qué hechos? ¿No? Si ya tengo un punto de vista claro y un fundamento que ahora ya podemos ver, que refiera a datos y hechos suficientes para sostener el punto de vista y relevantes, es decir, que tienen que ver con el punto de vista, entonces me planteo la garantía, esa regla o ley de paso de la Biblia, de la Constitución, de la tercera ley de la termodinámica, de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? ¿Sí? Ese es el esquema mínimo. Pero ¿qué pasa? En la vida social no solamente se da lo que comentábamos, ¿no? Que yo digo, hay que defender el socialismo, y alguien dice, ¿y por qué carambas voy a defender yo el socialismo? Porque hay tanta condición de pobreza, ¿no? Y la mayoría del mundo, una mínima porción concentra la riqueza, menos del 1% de la población acumula la mayor parte de la riqueza, ¿no? Eso está llevando a que, aunque tenemos alimentos suficientes para sostener el mundo, ¿no? Haya gente que muere de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Doy el fundamento. Y planteo, sin embargo, alguien, ¿no? Me dice, pero ¿y esos datos de ese porcentaje, de dónde los sacaste? ¿Sí? Y entonces tú, como proponente, tienes que dar una base, ¿sí?, de ese fundamento, es decir, algo que aclare, que justifique, que dé peso y validez a tus datos y a tus hechos, ¿no? Sobre qué base se levantan tus datos y hechos, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pues incluso en el informe último de la UNESCO, ¿no?, se plantearon estos datos sobre riqueza y miseria y sobre concentración de la riqueza. Es una fuente que puede ser a veces a lo mejor cuestionable, pero no en estos aspectos, ¿no? ¿Sí? Y aún ellos lo sostienen, y la Comisión Económica para América Latina, que no es ninguna hermana de la caridad, ¿no?, plantó también estos que son similares, ¿no? ¿Sí? Entonces tú das los elementos, ¿no? O dice, se hizo un informe a partir de tal reporte de las economías mundiales, ¿no?, y estos fueron los datos que arrojó, etcétera. Tú justificas de dónde viene ese dato, de dónde viene ese hecho y por qué es sostenible, ¿sí? Es muy, muy necesario y muy común, ¿no? Otro caso es que la garantía, la regla, la ley de paso para ir de un elemento a otro, ¿no?, pueda ser considerada insuficiente. Por ejemplo, veamos el caso aquel que decíamos del político corrupto que se robó millones de pesos, y nos dicen, ay, ¿por qué tiene que ir a la cárcel? O sea, está bien, se robó eso y es un corrupto, pero ¿por qué a la cárcel, no? Y tú dices, pues en la ley penal, artículo tal, dice, a partir de robo de tal cantidad en un funcionario público va a ser considerada la pena de cárcel, ¿no? ¿Sí?
Y sin embargo, él te dice, bueno, está en la ley penal, pero la ley penal no es lo máximo que nos rige. Y entonces tú ya tendrías que acudir, por ejemplo, a la Constitución y decir en la Constitución cuál sería el elemento que soportaría ese planteamiento de la ley penal, ¿sí? Entonces es como ir a la regla, a lo aceptado ya por la comunidad política o de cultura, ¿no? Y decir, bueno, más allá de la Constitución en la ley, pues no hay, ¿no? Salvo los acuerdos internacionales. Si eres católico, protestante o cualquier otro grupo cristiano, ¿no? Si vas a la Biblia o a Cristo, ¿no? Y te soportas en eso, pues ya no hay nada más allá, ¿sí? Entonces, esos soportes serían como los respaldos últimos, las reglas más profundas que la comunidad cultural, que la comunidad política acepta como fuentes de validez según el caso, ¿no? Por supuesto que para unos u otros puede no ser, ¿no? Y aún en esos casos, pues en la argumentación todo es debatible. Por eso, por ejemplo, la insurrección zapatista, cuando planteó la declaración de la Selva de Lacandona en 1994, en enero primero, cuando se insurreccionaron, ¿no? Decían en la declaración que apelaban, es decir, acudían al artículo 39 constitucional mexicano. ¿Y qué es ese artículo 39? El derecho a cambiar el gobierno si es injusto y si el pueblo es quien plantea ese cambio, ¿sí? Entonces están poniendo en cuestión el soporte mismo de la legalidad del régimen revolucionario y en particular en ese caso el presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, esa es la dinámica de la argumentación compleja. Y luego tenemos otros dos elementos, ¿no? Que serían la reserva, que sería cuando hay condiciones de excepción, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Que está ese político al que hay que apresar y que además hay un artículo en la ley penal y la Constitución permite. Pero nos dice un juez, sí, pero ¿saben qué? Él es ciudadano extranjero y en el caso de extranjeros hay esta excepción, ¿no? Vamos a suponer que así sea, ¿no? Entonces es una reserva, ¿sí? Es una condición de excepción. Si el elemento que está siendo puesto en discusión tiene que ver con esa excepción, no se le va a aplicar el punto de vista, ¿sí? No podemos concluir de la manera que estamos concluyendo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que se dice, ¿no? En la coyuntura estúpida actual de salud mundial, ¿no? Todos las personas deben ser vacunadas, ¿no? ¿Sí? Y aún para el criterio más cerrado, vamos a suponer que alguien dice, yo soy alérgico a tal formación, a tal medicación, ¿no? Y por lo tanto, si yo me aplico la vacuna, me voy a enfermar o me voy a morir, ¿no? ¿Sí? Entonces, un régimen tendría que decir, se tienen que vacunar menos aquellos, ¿no? En los que hay una contraindicación de salud que los pone en riesgo, ¿sí? Entonces, entro en la condición de excepción, ¿sí? Otro elemento de la argumentación compleja es lo que se llama el modalizador o cualificador, ¿sí? Es decir, en la discusión en general de la argumentación, a veces decimos las cosas de manera tanjante, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Se tiene que invertir el 6% en educación, ¿no? Como un criterio de la UNESCO, ¿no? Pero a lo mejor yo digo, quizás sea conveniente invertir el 6% en la educación o probablemente haya que invertir el 6% en la educación. Ya no estoy diciendo definitivamente se tiene que invertir esa cantidad, sino posiblemente, tal vez, ¿no? Probablemente, ¿no? Si el presupuesto alcanza, etcétera, ¿no? Diferentes elementos que modifican, modalizan
el alcance del punto de vista. Entonces, esta es la argumentación en toda su complejidad. Defiendo un punto de vista, me dicen, oye, ¿en qué te basas? Doy datos y hechos, ¿no? ¿Sí? Si esos datos y hechos me los cuestionan, entonces voy sobre una base que lo sostiene, ¿no? Y si me dicen, bueno, ya están esos datos, pero, bueno, a partir de que yo paso de esos datos a tu punto de vista. Ah, pues aquí está la regla. Ah, no, pero esta regla la cuestiono por tal y cual. Ah, entonces me voy al soporte último, ¿no? Y sostengo el punto de vista. Pero luego me dicen, oye, pero esta situación que estamos discutiendo es un caso de excepción. Bueno, entonces no se aplica. O me dicen, bueno, así todo en el 100% de las situaciones, de los casos. Bueno, mira, probablemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la argumentación en su complejidad, ¿sí? Entonces, con eso ya tenemos muchas herramientas para analizar, ¿no? Ahora, en la modernidad, ¿no? Decimos que los argumentos son correctos o incorrectos solo cuando el fundamento o la garantía no ofrecen un buen apoyo para el punto de vista. Cuando no hay relación entre el fundamento, la garantía y la conclusión, o cuando el fundamento y la garantía no constituyen razones buenas para aceptar el punto de vista. Si estamos en un caso contrario, hablamos de un argumento correcto, ¿sí? La relación entre el fundamento, la garantía y el punto de vista ofrece un buen apoyo o buenas razones para aceptar el punto de vista, ¿sí? Entonces ya recorrimos un poco el esquema, pero lo vamos a ver con el caso de la expropiación petrolera, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos en el caso de la expropiación petrolera? Que hay una base, ¿no? ¿Sí? Ya nos acordamos de todo lo que es el planteamiento de que deben ser expropiadas las compañías petroleras extranjeras que tuvieron un desacato, ¿no? Y que si se les aceptara el desacato se disolvería el orden social, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base de los datos, ¿no? Del fundamento de Cárdenas? Dice, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer fuera y dentro del país una campaña sorda y hábil. Las mismas compañías buscaron lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendieron por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas, es decir, está soportando la idea de que hay un hecho de desacato. El sustento, ¿sí? Y lo que sostiene la garantía, ¿no? Es la ley de expropiación en vigor, ¿no? ¿Sí? Se deben expropiar porque se impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso. Entonces se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. ¿Sí? Ya no hay tutía, decimos, no hay vuelta de hoja. Ahora, habla el decreto de expropiación petrolera de una condición de excepción. Dice, si no fueran las compañías petroleras empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pero cuando las compañías petroleras aceptaron explotar, se ubicaron como empresas mexicanas y por lo tanto estaban bajo leyes mexicanas, ¿sí? Y se anticipaba Cárdenas a otras reservas, dice, ya en estas condiciones, dice, no será suficiente en el presente caso de la expropiación conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la subtracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó impide que el procedimiento sea viable y eficaz, es decir, que no se podía seguir el procedimiento judicial de llevar al pago, porque las infelices 7 hermanas habían retirado los fondos y iban a declararse en insolvencia y que no podían pagar a los obreros lo que debían pagar, ¿no? Entonces, bueno,
y un modalizador no había, ¿no? ¿Sí? Solamente hay un conector de conclusión, lo que dice en tal virtud, y por eso toda la expropiación petrolera. Entonces, la expropiación petrolera mexicana se funda conscientemente en la argumentación, ¿sí? Dice en algún punto el decreto, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder y así demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí estos ejemplos, pero veamos con el caso de la expropiación dos supuestas falacias que a mi entender no lo son. La falacia ad populum, o de apelar al pueblo, dice, es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país lo que lo exige la expropiación, ¿no? Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, es decir, el pueblo, ¿no? Para mí no es un argumento ad populum, es un argumento válido. Y otro argumento que formalmente pareciera la pendiente deslizante, pero que a mi juicio tampoco es inválido, ¿no? Dice Cárdenas, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transporte, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro propio progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizaría la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos, las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería a sí mismo el poder político, produciéndose el caos, ¿sí? Para mí no es un argumento de la pendiente deslizante, es lo que ocasionaría someterse a las 7 hermanas de los monopolios petroleros. Entonces, bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausita para que respiremos, porque todavía tenemos que ver las fases de la discusión crítica y las reglas. Lo quiero ver de conjunto para que puedan apreciar, aunque va a ser muy pesada la sesión, todo el panorama de la dialéctica crítica racional. Entonces ya vimos, ¿sí?, el esquema complejo de la argumentación, los criterios de suficiencia, adecuación y relevancia, la situación comunicativa ideal, la búsqueda del convencimiento, ¿no?, a partir de criterios de racionalidad. Entonces vamos ahora a las fases de una discusión crítica, ¿sí? En la discusión crítica consideramos 4 estadios, ¿no? En donde hay movimientos argumentativos, usamos actos de habla y revisamos que no haya falacias o errores de razonamiento, ¿sí? Estas fases son confrontarse, abrir, argumentar y clausurar. La confrontación. Si no hay, pues no hay argumentación, no hay discusión, porque argumentar es un punto de vista a favor, otro en contra, ¿no? Entonces, se plantea de forma abierta que hay, ¿no?, un proponente y un oponente. Alguien dice algo, otra persona está en desacuerdo, como hicimos con la cuestión como derecho humano, y empieza la batalla, la discusión, ¿no? Ahora, la pregunta siempre, desde el punto de vista tanto humano, general, como político, es: ¿quiero discutir como persona o grupo? ¿Vale la pena discutir? ¿Hay una buena razón para que lo discutamos, ¿no? Por ejemplo, yo siento que no había una buena razón para discutir el asunto de Lutero. No es que no se pueda discutir, sino que quedaba fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las cuestiones de hecho rara vez tienen que ser discutidas y se corroboran. O sea, si alguien dice, ¿no?, oye, cierra la ventana porque está fuerte el viento y se puede azotar y quebrar el vidrio, y la otra persona no pela, pero si después de decir eso sopla el viento, ¿no?, y estalla la ventana
vidrio, pues ya no hay nada que discutir. Si el viento era fuerte, iba a hacer estallar la ventana y la hizo estallar, pues ya que discutes, ya se rompió, ¿no? Otra, muy importante considerar el rol, ¿sí? Aquí, en la situación ideal, todos son lo mismo, pero en la situación social, que también podemos alcanzar, no la situación ideal, pero cierto grado de discusión dialéctica racional, pues no es lo mismo ser jefe o jefa que subordinada, no es lo mismo ser servidor público que ciudadano, ¿sí? Ya en la vida, considerar las asimetrías de facto de entrada. Después de confrontar, de decir, hay un punto de vista y otro en contra, abrimos, ¿no? El protagonista dice, yo voy a defender este punto de vista, como dijo José, dice como derecho humano, y el antagonista, en ese caso fue Raúl, ¿no? Que yo considero que no es un derecho humano, sino es un derecho importante, pero no un derecho humano universal. El combate de ideas es abierto y se acepta por las partes, como fue el caso, ¿no? O sea que ya de una manera la dialéctica racional, ¿no? Entonces, en esta fase de apertura, yo soy el proponente, yo soy el oponente, y aquí están los asuntos, ¿no? Se establecen primero reglas y procedimientos para discutir, ¿no? O si ya tenemos una costumbre de discutir, se establece conforme a costumbre. Luego, mi rol, proponente, oponente. ¿Cuál es el compromiso? Pues yo voy a sostener que es un derecho humano el derecho a la electricidad. Yo voy a sostener que no lo es, ¿no? Es una discusión que hace caso omiso de los intereses, ¿no? Y de las metas, pero en las discusiones de la vida social racional, pues sí, hay metas. Un quiebre en la apertura puede regresarnos a la confusión. Si algo funciona mal al asumir el rol de ataque, ¿no? Pues tenemos que volver al punto de vista inicial de la. Luego viene la argumentación, ¿sí? Entonces ahí sí se plantean ya los argumentos que planteó José, los que planteó Raúl, para que se superen las dudas, ¿no? Se presentan todos los puntos de vista a defender, las razones que los apoyan, y se hacen las objeciones y se responden. Ya los seguimiento, pero vamos a seguir ensayando, ¿sí? Ahora, en la argumentación, refutación, seguimos la pista y las relaciones también entre premisas y conclusión. Fue lo que hicimos al final. Digamos que José tuvo una ley de paso, una regla para ir de la importancia de su relación con el agua al tema de que es un derecho humano el derecho al agua. Pero ya empezaba a construir esta idea, porque estaba diciendo de alguna manera que si el derecho al agua se acepta como un derecho humano universal, ¿no? Y si para ser viable ese derecho al agua se requiere el derecho humano, entonces por vinculación, ¿no? El derecho a la electricidad debe ser considerado un derecho humano, ¿no? Y luego, si hay discusión, podemos regresar otra vez a la apertura, ¿sí? O incluso confrontación. Y finalmente concluir, ¿sí? Si ya todo se virtió, el protagonista defendió su punto de vista con éxito, entonces pues, ya tiene razón, es un derecho humano. O ya decimos, no, pues ¿saben qué? Dice, es un derecho fundamental, pero no es un derecho humano, ¿no? Entonces, discusión porque llegamos a un acuerdo. Ahora, en ocasiones se resuelve y decimos, estamos en un desacuerdo por esto y esto, ¿no? Y en otros es solo, pues hasta aquí llegamos, o por de pronto, ¿no? Este es el acuerdo racional, porque no consideramos una validez, ¿verdad?, necesaria a donde quedamos en la discusión. Ahora, con esto ya nomás nos falta un aspecto y nos vamos a la discutidera, ¿no? Reglas de la argumentación crítica, ¿sí? Tenemos que seguir procedimientos, reglas, ¿no? Por ejemplo, en el debate electoral en México se hace siempre, desde hace unas elecciones presidenciales, debates entre candidatos. Entonces se dice, pues van a hablar todos, ¿no?
todos van a hablar al mismo tiempo, el turno va a ser insaculado, es decir, se va a hacer a la, ¿no? Y nadie puede repetir como primero, sino que tiene que ir rolando por los opciones, si tiene derecho a tantos minutos de réplica, al final hay 1 minuto para un final o una contrarréplica, ¿no? Y nadie puede interrumpir a otro, etcétera, etcétera. Esas son reglas, ¿sí?, de la argumentación crítica política de las elecciones, ¿no? Ahora, en un sentido más abstracto, un holandés, Bart Crave, decía, solo hay una regla de la argumentación, no matarás. Argumentar supone salir del dogma, salir de la violencia. Entonces, si yo mato, pues ya no hay argumentación. ¿Sí? Entonces, dice él, es la única regla, no matarás. Ahora, más desarrollada tenemos 10 reglas y 3 principios. Las voy a enunciar muy rápidamente. Una regla primera es hacer los juicios críticos de otros y dejarlos hablar. Si yo digo mi opinión, pero no dejo que la otra parte hable, tú estás mal. No, es que pues, así no vamos a llegar a ningún lado. Ya eso no es racional, porque no estoy dejando que se exprese. ¿Sí? Puedo fijar reglas y decir, puedes opinar, pero tienes 3 minutos, ¿no? Y yo también tengo 3 minutos. Eso sí se vale decir, bueno, ya dijiste por las ramas, ¿no? Se acabaron tus 3 minutos, ¿no? Regla segunda, razones, o sea, no vamos a querer que otro siga el punto de vista si no le damos razón. Tercero, no distorsionar, ¿no? Y a veces es delicado, por ejemplo, en la discusión que tuvimos la vez pasada, al decir antes, ya estábamos distorsionando, porque ya estábamos descalificando, ¿sí? Porque el solo hecho de decir secta ya lo en una condición de desventaja, ¿sí? La regla 4, ir al punto en disputa, es lo que decíamos, ¿no? No irse por las ramas. La regla 5, aceptar los implícitos. ¿Qué quiere decir esto? De que hablamos, estamos suponiendo cosas, ¿sí? Y si alguien nos dice, pero eso estás implicando tal cosa, puedo yo decir como argumentador racional y crítico, no, es que eso no importa. No, como que no importa si tú lo estás suponiendo, ¿no? O sea, alguien dice, oye, ya dejaste de fumar, ¿qué fumar? No dije que fumamos. ¿Cómo no dijiste que fumaba? Ya dejaste de fumar, es que estás suponiendo que yo fumaba, ¿sí? Entonces hay que aceptar los implícitos. La 6ª regla es respetar los acuerdos, ¿sí? Porque si no, pues nunca se puede llegar a tejer conjuntamente, ¿sí? La 7ª regla es que la verdad, o para nosotros, ¿no?, la validez, serio, ¿sí? O sea, no es que, chabacano, no, sí dijo esto, ya ganó la discusión, pero no es cierto. Coño, ¿no? O sea, tiene algo importante, algo serio, ¿no? La regla 8, expresar en la discusión los fundamentos que están implicados, que se asocia al otro punto. La regla 9, ser flexible y ser autocrítico, es decir, o autocrítica, tener el estado de abierto, ¿no? Pero a la discusión y no me muevo de ahí, pues eso ya no es racional, ya no es crítico. Y la regla 10, muy simple, ser claras, ser claros, ¿sí? O sea, si hacemos como Fidel Velázquez, que enreda todo y habla entre dientes, pues eso ya no permite la racionalidad, ¿no? Y los principios crítica que vienen de la interculturalidad y de la filosofía feminista, ¿no? Son 3: conexión, interdependencia, consenso e involucramiento. Conexión e interdependencia es que todas las personas somos afectadas por las acciones de otros, de otras, ¿sí? Es decir, nada en el universo, podríamos decir, y nada en la vida política, social, es inocente, ¿sí? Siempre hay consecuencias intencionales y consecuencias inintencionales de las acciones y de las decisiones. Entonces tenemos que tener esa conciencia. La segunda, el principio de consenso. Siempre de incluir y no de excluir. Privilegiar lo que nos une, reducir lo que nos separa y hacer que todos ganen, ¿no? Entonces supone esto el principio
para permitir que hablen las víctimas de cualquier decisión. Digamos, al inicio, al discutir en la situación ideal, que el mejor argumento era la importancia de las disidencias, ¿sí? Otro principio es el de involucramiento. Nos deben importar las razones del... No, yo no puedo decir, por ejemplo, no, pues es que la gente haga lo que sea. Oye, la gente, pues la gente somos todas, somos todos, ¿no? Como que la gente acepta, ¿no? O sea, tengo que respetar y tengo que interesarme, ¿no? O sea, si fulanito o fulanita me caen muy mal, pero están planteando un punto de vista, tengo que tener lo que llamamos el principio de otorgar la presunción de racionalidad a la otra parte de la disputa, ¿no? Entonces, pues con esto cerramos y establecemos algunas menciones y posteriormente el lunes vamos a poner en práctica esto, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias a todos. Paciencia, porque estuvo un poco larga la exposición. Gracias. Listo, pues suya la palabra. ¿Quién quiere comentar o hacer preguntas? Adelante. Ya saben, abren su micrófono o si quieren levantar la manita, como quieran. ¿Quién dice yo? De uno en uno, no se amontonen. ¿Quién interviene? ¿Quién pregunta? Para que nos ayude a seguir el proceso de discusión. Cualquier opinión o cualquier pregunta, adelante. Adelante, Raúl. Sí, gracias, buenos días. Bueno, espero, sinceramente creo que es un tema que en lo personal voy a volver a estudiar en la grabación, porque sí hay que ponerle mucho énfasis, ya que es digamos, es lo que cotidianamente, momento a momento, desarrollamos en nuestra práctica política y en nuestra práctica social. Creo yo que hay entre nosotros compañeros que pudieran aclararnos un poco más, por lo menos del tema, y sí los invitaría a que tomaran la palabra. En mi caso, voy a tener que volver a checar la grabación. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, yo lo entiendo, sí, por eso la importancia en estos casos de las grabaciones, porque yo mismo, por ejemplo, me acerqué a la argumentación en un proceso de muchísimos años, ¿no? Entonces, sí es un proceso progresivo de aclararse y decíamos desde el punto de vista político y del seminario, pues de estar practicando, ¿no? Por eso el lunes lo vamos a dedicar nada más a discutir, a poner ejemplos, ¿no? A estar bordando las 2 horas con puros ejemplos para que amarremos, ¿no? Pero sí necesitamos también el sustento que nos dé claridad. Adelante, Moisés. Doctor, muy buenos días. Saludos desde Ecuador, compañeros del grupo. Muy buenos días. Aquí lo tenemos a las 10:33 de la mañana. Muy importante, doctor y compañeros. Para mí es como un claro éxito para
abrir la mente de la tema política con la argumentación dialéctica, racional, crítica, donde realmente debemos enamorar con esta frase o con este título, desde ahí marcar una diferencia de lo que todo lo que usted manifiesta. Agradecerle, pues volveré, como dice el Raúl, en eso hay que un poco volver a leer o escuchar letras a letra, porque es la base fundamental para mí, donde nos va a ayudar a construir una sociedad democrática en la política, ¿no? Nada más, mi estimado doctor, y muchas gracias. Al contrario, Moisés, muchas gracias a ti. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar? Adelante, Pedro. Marcelo, adelante, Marcelo. Buenos días, colegas, compañeros de este estudio virtual, en especial a usted, doctor. Antemano le agradezco, que Dios me lo bendiga y siga con ese mismo ímpetu de profesionalismo, que nos siga ensayando y sembrando nuevos conocimientos, porque ya que eso nosotros lo vamos a cultivar para el beneficio para la sociedad. Bueno, igualmente para fomentar sobre este tema de la argumentación dialéctica racional, y tiene mucho concepto, contenido que está, y bueno, tocaría visualizar y profundizar y luego prepararnos y luego para poder estallar sobre el debate el día lunes. Para mí es muy interesante este tema, como estamos adquiriendo este conocimiento sobre lo que concierne las ciencias políticas. Muy interesante, y en especial en personas me interesa este conocimiento. Entonces, reitero una vez más, voy a practicar y hacer un poco de estudio para poder exponer el día lunes con los compañeros, y luego para que usted, como nuestro docente, para que nos aclare. Entonces, eso sería para mí, doctor. Muchas gracias, compañeros y colegas. Buenos días. Buenos días, Marcelo, muchas gracias. Sí, quien pueda, quien tenga oportunidad hoy en la tarde, el domingo, de preparar, sería bueno que para el lunes pudieran llevar tanto dudas, ¿no?, como propuestas de aclaración o de discusión, ¿no? Por ejemplo, nos interesa sostener un punto de vista sobre la autonomía shuar, o queremos plantear cómo podríamos hacer para, desde la argumentación, sacar a las mineras del territorio shuar, ¿no?, ¿sí? O cualquier cuestión de esta naturaleza, tratar de darle forma, no importa si no está tremendamente elaborado, pero que sea una base para que de ahí colectivamente ayudemos a abordar. O supongamos, como José planteó, lo de el derecho humano a la electricidad, si el Frente está impulsando una política que les parece fundamental, bueno, pongamos cuál es ese punto de vista, en que lo están fundando, y lo reelaboramos y lo discutimos, de manera que durante la sesión del lunes no solo sea un estudio académico, porque eso tenemos que tratar de evitarlo, sobre todo en temas como este, ¿no? O sea, que no se vuelva algo meramente formal, sino que sea algo que nos sirva a la lucha política chilena, a la lucha política ecuatoriana, a la lucha política mexicana, ¿no? Adelante con la palabra. ¿Quién más quiere plantear un punto de vista? Una pregunta. Levantó la mano Cristóbal y Octavio. No sé quién, si quieren Cristóbal y luego Octavio. Adelante. Adelante, Cristóbal. Cristóbal, si abres tu micrófono. Compañeros, buenas tardes, más bien.
Rumbo, adelante. Una hora de diferencia a los compañeros de otros países. Fíjate que es un tema altamente relevante porque nos permite entender nuestra realidad desde nuestra acción y, por supuesto, todo elemento que nos estás acercando en un ámbito técnico. Me llama la atención los diferentes procesos que se han generado y cómo la argumentación, decías el caso de Gandhi, permitía un proceso de transformación desde un punto de vista. Nosotros hemos tenido la Jornada Nacional acá en México y tuvimos las reuniones con la Secretaría de Gobernación y efectivamente el elemento fundamental es cómo argumentamos este proceso de lucha que nos permite que es necesario que el gobierno pueda entender que hace falta la participación social y que hace falta el sentido de poder articular desde nuestro punto de vista popular y social el elemento fundamental de un buen vivir. Creo que es un tema que nos da para mucho. El lunes, como ya lo han dicho los diferentes compañeros, que pudiésemos tener algún intercambio interesante de las experiencias y que permita generar más discusión. Quiero concluir mandándoles un abrazo a todos y que el día de hoy se cumple un año se nos adelantó el compañero Adolfo López Villanueva, compañero de la Comisión Política Nacional del Frente Popular Francisco Villa. En un ratito más vamos a dar inicio al acto luctuoso. Nos vamos a transmitir en vivo en la página del Frente Popular Francisco Villa para que los compañeros que nos quieran acompañar, en un ratito más, a las 10 de la mañana empieza el registro, 10:30 va a empezar el ámbito de la transmisión en vivo. Creo que es parte de lo que hoy somos y que el elemento que nos permite argumentar por qué el villismo es vigente, por qué el marxismo es vigente y por qué la lucha de clases es vigente ante las visiones cerradas de los gobiernos. Un abrazo a todos y nos vemos el lunes para la discusión. Buenos días a todos, compañeros. Un simple comentario. El uso de la falacia, bueno, esto igual necesito repasar toda la clase, pero me vino a la mente el manejo del discurso que se hizo en los medios sobre la disque pandemia, ¿no? Cómo en el sector salud se llegó incluso a imponer la vacuna por encima aún de los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, si alguien decide que tiene derecho a morir con o sin ese virus, pues es una decisión personal, pero cómo imponer algo con los argumentos de que es por el bien colectivo y cuando están fastidiando a la colectividad, ¿no? En sí misma. Pero bueno, aparte de eso, pues ahorita con lo de la confrontación que hay en Europa, cómo quieren hacer ver a uno de los presidentes como el malo, el usurpador, el dictador, y a base de estar repitiendo falacias, ¿no? Pasando imágenes que incluso a veces pues, son falsas. Y bueno, nada más era este comentario de que estamos inundados de basura informativa, ¿no? Y la importancia de aprender toda la metodología para, no solamente para argumentar, sino para defenderse de otras argumentaciones que nos hacen mucho daño porque nos crea una realidad falsa, ¿no? Eso era todo, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Octavio. Sí, efectivamente, ¿no? Y por eso hay que manejar para arriba y para abajo la argumentación, porque digamos que este punto de vista fascista, ¿no? Que en Alemania se instauró de Goebbels, el ministro de propaganda, que decía hay que repetir una mentira hasta que de tanto repetirla se vuelva verdad, pues es casi una costumbre, ¿no? En la política internacional y en los medios masivos de incomunicación, ¿no? Entonces, si no manejamos como con mucha precisión las herramientas y las teorías de la argumentación, nos cuesta mucho trabajo porque
la labor de imposición de configurar a Putin como alguien que está contra los indefensos ucranianos en este caso, ¿no? O la idea de que es un virus y que tenemos que defendernos frente a él y que la única alternativa es la vacuna, ocupa tanto espacio que desarmar esos argumentos es muy costoso, ocupa mucho tiempo social, y si además no tenemos precisión en el ataque de esos puntos de vista dominantes, entonces se nos van las cabras, ¿no? Y perdemos la discusión y se imponen, ¿no?, los procesos, que finalmente no solo son falacias, en realidad se está haciendo uso de la fuerza, ¿no? O sea, son procesos donde se impone el punto de vista y no se atienden a los argumentos en contra, es decir, ahí no está habiendo una discusión racional, sino que aquellos elementos que son diferentes a la hegemonía se están poniendo fuera de la discusión. Incluso se dice, no, dijo tal el que acaba de morir ahora, el premio Nobel Luc Montagnier, ¿no? Dice, no, ese es un argumento que no puede ser considerado, ¿no? Oye, el premio Nobel que descubrió el SIDA, ¿cómo puede ser desconsiderado en el caso de una pandemia por un virus, ¿no? ¿Sí? Pero cuando manejamos todas estas herramientas, podemos afinar mucho la discusión y al ser precisas, al ser precisos, podemos desarmar los puntos de vista hegemónicos, ¿no? Gracias, Octavio. ¿Alguien más que quiera comentar, exponer, preguntar? Bueno, si no hubiera otra duda o comentario. A ver, yo, Pedro, buenos días. Lo que pasa es de que casi no tengo buen sonido y me perdí de mucho, hay un sonido entrecortado. Bueno, y que nos dejas muy buena tarea para poder reflexionar acerca de las diferentes falacias. Y bueno, que te pones a pensar en todo esto que nos ha, que hemos vivido, falacias, ¿no? Que digo, cómo este razonamiento que es luz, pues se ha manejado con falacias. Y bueno, en el terreno de la política, por ejemplo, me estaba acordando de cuando el presidente de Juchitán, el actual presidente, toma posesión. Hoy, a pesar de que no tenía mucha simpatía por otros grupos, pero al decir, hoy le doy las llaves, hoy le doy las llaves de Juchitán a San Vicente Ferrer, pues todo el mundo dijo, no, pues sí, perdón, no a San Vicente, porque él es evangelista. Dijo, hoy le doy las llaves a Dios para que cuide Juchitán, pues todos se unieron más en espíritu y en fe a este señor y fue muy aplaudido, ¿no? Aunque claro que otro grupito que dijo, pues ¿cómo que Dios, o sea que él no va a hacer nada y solamente Dios lo va a hacer todo, ¿no? Entonces me estaba acordando al relacionar una de estas falacias. Es toda mi aportación. Muchas gracias, Alma. Bien, pues el lunes sí, establecemos la discusión. Voy a hacer como nada más una breve resumen, ¿no? Para que se lleven en la mente, ¿no? Que siempre que discutimos de manera racional crítica, bueno, tenemos que hacerlo creando un contexto de situación comunicativa. Es decir, no debemos olvidar, ya lo vamos a recorrer en las varias sesiones, ¿no?, que podemos discutir racional y críticamente cuando hay condiciones, ¿no? Si no hay condiciones, entonces tenemos que ir a una dimensión de la negociación, del acuerdo, ¿no? Y cuando ni siquiera hay condiciones para el acuerdo, pues nos tenemos que enfrentar, ¿sí? Y tenemos que ir a la parte erística para defender las metas, los intereses, porque estamos siendo sujetas de una situación opresiva que tenemos que revertir.
y que a veces no tenemos todos esos elementos o no hay las condiciones de la situación comunicativa ideal, y lo único que podemos hacer es una acción estratégica retórica para persuadir a la otra parte de que nuestro punto de vista es creíble. Si ya que hayamos recorrido las 6 sesiones del seminario de argumentación, entonces Luis se mete, ya, gracias. Vamos a ser capaces de ver todo el panorama, ¿sí? No hay que perder de vista el panorama completo, ¿no? Y qué forma de argumentación es la que requerimos según la circunstancia que enfrentamos, ¿no? Pero si se da esa situación comunicativa total o parcialmente ideal, podemos hacer todo este recorrido racional crítico, ¿no? Y que en ese proceso tenemos que ver de dar fundamento a nuestro punto de vista. Bueno, primero que nada, tener claro nuestro punto de vista, darle una base, un fundamento de hechos, ¿no? Un fundamento de datos. Si nos cuestionan sobre esos datos, tenemos que decir desde dónde vienen esos datos, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta que un dato o un hecho es tal para nosotras, es para nosotros individualmente o como grupo, porque participamos de una teoría o de una concepción o de una forma de vivir, pero para otros no es evidente, ¿sí? Y a veces en este proceso de los datos hay mucha manipulación. Por ejemplo, en México, y creo que en todo el mundo, ¿no? Pasó que de la noche a la mañana resulta que el número de diabéticos aumentó. ¿Por qué? Porque había un índice de azúcar que siempre es considerado como el inicio de la diabetes, que ya de por sí era cuestionable, pero de pronto la Organización Mundial de la Salud decidió que para prevenir la diabetes se consideraba prediabético, y entonces pusieron índices de azúcar por abajo, y entonces la gente empieza a medicarse, ¿no? Cuando en realidad muchas veces hay situaciones de susto o de estrés, de dificultad, que hacen que el azúcar cambie, ¿no? Pero con esa medida automáticamente aumentaron el número de diabéticos millones en el mundo, ¿no? Y con eso las medicinas de la diabetes, todo el sistema, y al tomar medicinas, afectar el sistema inmune y el sistema de reacción para que pueda producir la insulina, ¿no? Entonces es un negocio increíble. O por ejemplo, también en México, de pronto, de un gobierno a otro, disminuyeron los pobres, ¿no? Y dices, ay caray, si apenas entraron, ¿cómo que disminuyeron los pobres? No, pues lo que hicieron es que estadísticamente cambiaron los cajoncitos, que se les dice en estadística deciles, ¿no? Cambiaron los deciles, y en vez de tener un porcentaje muy alto de pobres, resultó que ya había una acción de gobierno que disminuía la pobreza, no disminuyó un carajo, ¿sí? Lo que hicieron fue cambiar los porcentajes, y con eso aparentemente disminuyó la pobreza, no disminuyó nada, lo que cambió fue el manejo estadístico, ¿no? Luego tenemos que ver cómo pasamos del dato al punto de vista, y tenemos que tener esas reglas, esas garantías, esos puntos de vista que ya la comunidad acepta, que es un lugar común, que decimos, sí, esto sí puede ser una base para argumentar. Y cuando nos lo cuestionan, irnos a la parte más profunda, ¿no? Como por ejemplo hizo Lázaro Cárdenas, al acudir a la ley de expropiación, que siendo empresas extranjeras pero que operaban en México no se podían sustraer a la ley de expropiación de una manera legal. También tener conciencia de si nuestro punto de vista es algo definitivo o hay algo que limita el alcance de nuestro punto de vista, ver las condiciones donde hay una excepción y considerarlas, ¿no? Luego, tener conciencia de cuáles son las reglas que seguimos, ¿no? Las que planteamos aquí son como un intento de carácter general, universal, pero en cada contexto tenemos que ser claras y claros como individuos y como grupos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Hugo, vamos a discutir en gobernación. Bueno,
Vamos a fijar las reglas de la discusión, ¿no? Y sobre eso podemos plantear los argumentos y nos vamos a favor y en contra, ¿no? Pero déjenos hablar, ¿no? O sea, si ustedes tienen ya la opinión y no nos van a dejar hablar, no, pues ok, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos, secretario de Gobernación? No, pues que 1 hora y media, ok, ¿no? Entonces, le vamos a plantear nuestro punto de vista, denos chance 15 minutos, ¿no? Usted nos opina 15 minutos y luego vamos nosotros, ¿no? Y luego usted otros 10 minutos, ¿no? Y vamos a ver si vamos llegando a acuerdos, ¿no? Pero si no nos van a dejar hablar, pues ¿para qué carambas vamos a estar aquí, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de las reglas, ¿no? Para que las podamos usar en acciones políticas concretas. Esto no es para que seamos muy doctos, ¿no? Sino para que cambiemos el mundo, ¿sí? Para que transformemos la realidad a través de la argumentación, ¿no? Y tener conciencia de estos principios, ¿no? de consenso, de involucramiento, porque muchas veces descalificamos, ¿no? O no consideramos suficientemente a la otra parte, o no consideramos algo que es muy, muy importante desde el punto de vista humano, ético, ¿no? Que es considerar que la relación política es a largo plazo, ¿sí? O sea, si nos vamos a fastidiar, si vamos a sepultar a una persona o a un grupo, tenemos que ver qué va a pasar después, ¿sí? Yo recuerdo mucho, y creo que lo comenté en alguna sesión sobre el enfrentamiento de la guerrilla, ¿no? Que cuando avanzaba la revolución salvadoreña, uno de los líderes máximos de la guerrilla decía, ok, ¿no? Estamos viendo la salida de la guerrilla, ¿no? Y poder dialogar con el gobierno. Tenemos que pensar cómo vamos a plantear a toda la población el gobierno que cambia, ¿no? Porque ya no va a ser un argumento para nosotras y nosotros convencidos como guerrilleros, sino va a ser un argumento para toda la población salvadoreña, incluso la oligarquía, ¿sí? Porque la oligarquía, salvo que haya una ley que los encarcele o que los expulse del país, van a formar parte de la nación salvadoreña posguerrillera, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a plantear una propuesta de gobierno que sea una propuesta de gobierno para todos y para todas, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos poquito a poquito, espero que los lunes no sean suficientes, ¿no? De estos 4 o 5 semanas, ¿no? Para que seamos capaces de llevar a la práctica y de tener cierta destreza, cierto manejo que nos permite para arriba y para abajo estar usando estas herramientas de la argumentación, ¿no? Y repito, ¿cuándo se da una situación ideal? Si no, nos ceñimos a la persuasión o nos ceñimos a la negociación o nos enfrentamos con palabras, pero para darnos de catorrazos con las palabras, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es la relación de fuerzas entre nosotras y nosotros con aquellos que estamos enfrentando con un punto de vista distinto para saber cómo operar, si racional críticamente o persuasivamente o negociadoramente o dándonos con la cubeta, ¿sí? Pero todos los principios y todas las estrategias son importantes, clarificando el contexto, ¿no? Y bueno, pues nos vemos el lunes y a las 8 y ahí estamos para seguir avanzando, ¿no? Bien. Sí, hasta el lunes, gracias.